Durante siglos, el mito de las sirenas ha sido contado de una forma, como criaturas con cola de pez, un canto seductor y un deseo de hundir barcos. Pero, ¿y si esa imagen fuera una mentira? ¿Una versión censurada de una verdad mucho más grande? En la antigua Grecia, el mar tenía guardianas. No eran monstruos, eran las Nereidas, hijas del sabio dios del mar, Nereo, y su historia fue borrada por una conspiración que buscaba infundir miedo en los hombres. Esta es la historia de una verdad enterrada en el abismo y el descubrimiento de cómo el mito de la sirena fue creado para ocultar el verdadero poder del mar. En la actualidad, el arqueólogo Eneas, un experto en mitos marítimos, desenterró en un viejo almacén en Grecia lo que creyó era un diario. No era de un héroe, sino de un antiguo escriba, Calímaco, que vivió hace 2000 años. En sus notas, Calímaco hablaba de las Nereidas, no como criaturas, sino como mujeres de una belleza etérea, guardianas sabias del mar. Eneas, intrigado, notó que las descripciones de Calímaco eran radicalmente diferentes a las de los poetas como Homero y Ovidio. Algo no encajaba. Mientras Eneas descifraba el diario, descubrió que Calímaco describía a las Nereidas con dones extraordinarios. No tenían colas de pez. Podían calmar tormentas, alterar corrientes y predecir naufragios. Eran vistas como un reflejo del mar, capaces de dar vida, pero también de juzgar. El diario mencionaba que las Nereidas no castigaban con la violencia, sino con un castigo más sutil y aterrador: el silencio. Cuando se sentían ofendidas, se retiraban, robando la vida del mar y dejando a los hombres a su suerte. Pero lo más impactante del diario de Calímaco fue su relato sobre la conspiración. Escribió que en su tiempo, un influyente culto que adoraba a un dios de la destrucción y el caos intentó ganar poder. Para ello, decidieron manipular los mitos. Transformaron a las Nereidas, las guardianas sabias, en sirenas monstruosas y seductoras, criaturas con un canto mortal y colas de pez que engañaban y mataban. La idea era simple: infundir el miedo y el terror en los corazones de los marineros, para que dejaran de confiar en el mar y empezaran a temer a lo desconocido. Según Calímaco, el culto alteró los textos y las imágenes. Borraron los nombres de las Nereidas y su culto protector, reemplazándolos con la imagen de la sirena monstruo que todos conocemos. Así, se aseguraron de que los hombres le temieran al mar, en lugar de respetarlo. La verdadera naturaleza de las Nereidas, su capacidad de juzgar con el silencio, era un poder demasiado sutil y profundo. El culto necesitaba algo más tangible, más aterrador para controlar a la gente. Necesitaban un monstruo, y así nació la sirena. Eneas, en su investigación, descubrió que Calímaco intentó revelar la verdad, pero su diario estaba incompleto. La última página, la que revelaba los nombres de los conspiradores y cómo fueron castigados, había sido arrancada. La historia de la conspiración de los mitos seguía incompleta, y Eneas se obsesionó con encontrar la verdad. Se dio cuenta de que no solo estaba buscando un mito antiguo, sino el rastro de un conflicto que aún podía tener eco en el presente. Su búsqueda lo llevó a una cala de Tesalia, el mismo lugar del mito de Halos, donde las Nereidas se retiraron en silencio tras ser ofendidas. Allí, en un viejo santuario costero, encontró un hueco en la roca donde Calímaco había escondido la última página. En ella, el escriba revelaba el verdadero castigo. Las Nereidas no habían matado a los conspiradores, simplemente les habían robado el sonido. Sus mentes fueron condenadas a un silencio eterno, mientras el mundo a su alrededor seguía vibrando. Su legado, el mito de la sirena, fue su única voz. Eneas descubrió la verdad. El mito de la sirena no es más que el lamento distorsionado de aquellos que, por su arrogancia, fueron condenados al silencio por las verdaderas guardianas del mar. Las Nereidas no son monstruos devoradores, son un espejo del mar, capaces de la más profunda calma, pero también de un castigo que no se ve, pero se siente. Esta historia nos demuestra que los mitos tienen capas y que a menudo la versión que conocemos es solo la punta del iceberg. Si este secreto te ha fascinado, comenta "El mar recuerda" y suscríbete para no perderte el documental definitivo, donde exploraremos los textos clásicos y los hallazgos arqueológicos que confirman la verdad de esta leyenda. Cada semana, desenterramos las historias que el tiempo intentó borrar.